Unit 7B. The title is Wrong Name, Wrong Place. Okay? Now, reading and listening. The first point. Read the beginning of a true story about problem with a fly. Answer the question. We are going to read at the first time here. Yes, it's a story about a problem with a fly. Dennis, can you read please the text? Last March. Dennis, can you hear me? Or Savi? Yes, yes. Okay, can you Es que read dice please? last Yes, March, yes, please. Can you read? Pay attention. empezando. Yes, pay attention, Matt and Okay, Dennis. Come on. okay. Last match. Adam and his girlfriend, India, who live in Manchester, and decide to go to Ibiza on holiday. Indian's stepfather booked the ticket for them with Ryanair. He needed Adam's surname. He want sure what is was. So he looked on Facebook. The name on Adam's page was West, and he booked the ticket in that name to fly on 11 June. Okay, bien. Last March, listen, this is a story, but with it used the past tense, ¿bien? Es en pasado porque empieza last March, el pasado marzo, ¿ok? Pay attention with the verbs. Adam and her girlfriend India, yes, que son ellos dos, Adam and India, who live in Manchester, decided to go to Ibiza on holiday. ¿Sí? Decidieron ir a Ibiza en vacaciones. India's stepfather, sería el padrastro de India, de esta chica, booked the tickets for them with Ryanair. ¿Bien? ¿Qué hizo? Reservó, booked, los tickets en esta empresa, Ryanair. He needed Adam's surname. Bien, el padrastro de India que reservó necesitaba, needed, el apellido de Adam. He wasn't sure what it was. Él no estaba seguro de cuál era. So, he looked on Facebook. Se fijó, miró en Facebook. The name on Adam's page was Adam West. Bien, el nombre que encontró en la página de Adam fue Adam West. Bien, and he booked the tickets in that name to fly on the 11th of Jan. Bien, encontró en Facebook, en la página de Adam, el nombre Adam West. Entonces reservó los tickets con ese nombre, como Adam nombre, West apellido. Bien, para el vuelo del 11 de junio. Vamos a contestar estas tres preguntitas. A ver, where did Adam and India want to fly to? ¿A dónde quieren ir? On holiday. Pero where did they want to fly? ¿Dónde quieren ir? Um,
To Brazil, to the United Kingdom, to Australia. Where? ¿A dónde quieren ir? A ver. Ibiza. To Ibiza. Ibiza. Yes. To Ibiza. Yes. They wanted to go to Ibiza. Where from? ¿Desde dónde? Manchester. Manchester. Very good. ¿Quieren viajar a Ibiza? Desde Manchester. Number 2. Who booked the tickets? ¿Quién hizo la reserva de los tickets? Indians. Stepfather. Father. Very good. India's stepfather. Sería el padrastro. Acuérdense que stepfather es padrastro de India. India's stepfather. Very good. Number 3. What problem do you think there was with the booking? A ver, ¿cuál es el problema que ellos tienen con la reserva? ¿Qué piensan? Adam's surname. The name, the correct name. Because India's stepfather needed the names, yes? The full names of these people. Necesitan los nombres completos. Cuando hablamos de full name, nos referimos a name y surname, nombre y apellido. ¿Bien? Vamos a continuar. A ver de cómo sigue esta historia. Vamos a ver. Read the Disculpe, rest. profe, se corta. A ver, Parece que anda mal por la cámara. sí, voy a recién apagué la cámara. Vamos a apagar la cámara. Ahí está. Bien. Ahí vamos. Bien. Vamos a ver cómo sigue esta historia. Read the rest of the story, but the parts in the correct order. Put the parts, in the correct order. Tenemos el resto de la historia, pero la tenemos toda desordenada, en varias partes. Sabemos que la primera parte de cómo continúa dice, Unfortunately, it wasn't the right name. Adam West is the name of an actor who played Batman in the 1916s. Adam. Bien, entonces, ¿cómo sigue esto? Dice, desafortunadamente, Adam West, que es lo que encontró en Facebook, el padrastro, no era el nombre correcto de Adam, ¿sí? Adam West, que es un actor que hizo Batman en los 60. Y sigue, Adam, plin, 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 plin. Y acá tenemos las partes a seguir, ¿bien? Tenemos la parte A, C, D, E y F. Vamos a tomarnos unos minutos para terminar de armar la segunda parte de esta historia. ¿Bien? Sabemos que empieza en el párrafo B. Sabemos que ahí empieza. Hay que continuarlo hasta el final, ¿ok? The first paragraph is B. What is the second one? ¿Cuál es el segundo párrafo? ¿Cuál es el segundo párrafo para formar esta historia? D2. Very good. D. The paragraph D is number 2. And the third paragraph, el tercero, E. E. A, Very good. A o E. No, E. E. E here. Yes. So, Okay. E. number one is B. Number 2 is D. Number 3 is E. Here, la E. E. And number 4, Seats. C. Very good. Number C is paragraph C is number 4. And number 5?
Number 5. What is paragraph number 5? We have only paragraph A and paragraph F. A. A, very good. Yes. Very good. So number 5 is A. So number 6 is F. Very good. So, Matt, can you read the first 3 paragraphs? Los 3 primeros, que sería V, D, and E. The first paragraphs of this story. Los primeros 3 de esta historia. Can you please read, Matt? Okay. Okay. The full title of the letters are right name. Adam West is the name of the actor operator Penman for the 1960 Adam. Used the name for the Facebook of the show. His real name is Ada Armstrong or Adam. Right, a big mistakes. The from your heart. Audaz asociazione of his good cooking or Ryan plate. Okay, thank you, Matt. Can you finish the story, Sabi, please? Okay. Number 3 is C. Yes, number 4 is C. That it was possible, but he needed to pay 200 And 20. son libras, ¿verdad? Yes, 220 pounds. Pounds son libras. Okay, and 220, double the cost of the flight. He didn't want to pay 220, so he decided to change his surname to West. It was free to change his name, but then he needed a new passport with his new name. Then the new passport was 103. So Adam saved 117, and he, an Indian, traveled to Ibiza on 11th June. Very good, very good. Bien, ¿cómo quedó? Dice, unfortunately, it wasn't the right name. Dijimos que no era el nombre correcto. Adam West is the name of an actor who played Batman in the 1960s. Bien, el nombre que buscó el padrastro de India en Facebook no era el nombre correcto de Adam, sino que era un actor que había hecho Batman en los años 60. Dice, Adam used the name on his Facebook page as a joke. His real name is Adam Armstrong. Yes? Entonces es una broma, porque su verdadero nombre es Adam Armstrong. Yes? Ese es el apellido correcto de Adam. Y dice, where realized the mistake, he phoned Ryanair and he asked them to change the surname on his booking.
¿sí? Cuando se da cuenta del error, el padrastro de India llama a la empresa aérea, esta Ryan Air, y les pregunta si puede cambiar el nombre de la reserva. Ryan Air replied that it was possible, but he needed to pay 220 pounds, double the cost of the flight. ¿Sí? Entonces la empresa le dice que sí es posible cambiar el nombre de la reserva, pero que tenía que pagar 220 libras, el doble del costo del vuelo. ¿Bien? He didn't want to pay 220 pounds, so he decided to change his surname to West. It was free to change his name, but then he needed a new passport with his new name. Bien, como no querían pagar el 220 libras, entonces decidieron cambiar el apellido. Adam decidió cambiarse el apellido por West, bien, para no hacer el cambio de reserva. Lo que sí tenían que hacer era, él podía cambiarse el nombre y el apellido si quería, pero tenía que también hacer un nuevo pasaporte con su nueva identidad. Bien, ahora se llamaría Adam West. ¿Y qué dice? The new passport was 103 pounds, so Adam saved 117, and he and India traveled to Ibiza on the 11th of June. Bien, el nuevo pasaporte le costaba 103 libras. Entonces Adam se salvaba, o sea, de pagar 117 libras. Esa era la diferencia. Le salía mucho más barato cambiarse el nombre y cambiar el pasaporte. Entonces, él y India viajarían a Ibiza el día 11 de junio, o sea que conservarían la reserva que había hecho el padrastro. ¿Ok? Entonces, ahí finaliza la historia de estos chicos. Vamos a seguir trabajando. Dice, you are going to listen to another true story. Okay. Before you listen, read sentences from A to G and put them in a logical order from 1 to 7. Bien, ahora vamos a escuchar otra historia, una historia verdadera, ¿sí? Similar a la que acabamos de leer de Adam y de India. Vamos a escucharla ahora, no la vamos a leer. Antes de escucharla, vamos a leer las oraciones, ¿sí? Que vamos a tener que poner en orden, de acuerdo a lo que escuchemos. Leamos. La primera oración que dice A, dice, they tried to check in. La oración B dice, Kevin booked the flights. La oración C dice, Kevin and Janet wanted to go on holiday to the Caribbean. La oración D dice, they parked their car. La oración E, they arrived at Birmingham Airport. La oración F, they looked for flights online. Y la última oración G nos dice, they walked into the terminal. ¿Bien? Estas son oraciones que están todas mezcladas, que pertenecen a una historia que vamos a escuchar. Bien, la primera oración, o sea, la oración que comienza la historia, es la C, donde dice Kevin and Janet wanted to go on holiday to the Caribbean. Bien, esa es la oración número 1 con la que va a comenzar esta historia. Vamos a escucharla. Sí, profe, se escucha muy cortado su audio. Espero que pueda escuchar. Yo a ustedes los escucho bien. Bien. Les voy a pasar el audio y ustedes me van a decir si lo escuchan. ¿Sí? Lo vamos a escuchar 2 veces igual.
vamos a escucharlo una vez y después la segunda vez vamos a empezar a ordenar las oraciones. ¿Ok? Seven point 6. Kevin and his partner Jeanette live in Birmingham, England. Last year they decided to go on a winter holiday to Trinidad in the Caribbean, and they looked for flights online. They were very happy to find cheap flights, only £800 return for the two of them. Kevin booked the flights and they started to plan their holiday. On the day of their flight, they arrived at Birmingham Airport and parked their car in the long-stay car park. Then they walked into the terminal building and tried to check in their bags. The check-in assistant looked at their boarding passes and asked where they wanted to go. Trinidad, they replied. We're going there on holiday. The check-in assistant looked surprised. Ok. ¿Pudieron escucharlo bien? Okay. So, is Kevin and Janet wanted to go on holiday, to the Caribbean. Okay? They looked for flights online. ¿Quieren ir al Caribe? Y hicieron reservas online de los vuelos. Kevin booked the flight. Kevin fue el que reservó los vuelos. They arrived at Birmingham Airport. Ellos arribaron al aeropuerto de Birmingham. They parked their car. Estacionaron su auto, ¿bien? They walked into the terminal. Caminaron dentro de la terminal, ¿sí? Y por último, they tried to check in. Y trataron de hacer el check-in para viajar. Esa es la historia en partes que ustedes me han dicho recién. Now, we are going to listen the end of this story. Yes? And you must answer this question. What was the problem? Vamos a escuchar el final de esta historia. Nosotros ya conocemos hasta they tried to take him. Yes? They walked into the terminal and they tried to take in. Hasta ahí conocemos la historia. Vamos a escuchar el final, cómo termina esta historia. Y me van a tener que contestar, what was the problem? Parece que hubo un problema. Ustedes me dirán, ¿cuál fue el problema? ¿Ok? Vamos a escucharlo. 7.7. Where do you want to go? Trinidad. We're going there on holiday. I'm sorry, but there are no flights from here to Trinidad. No flights? But we booked last month. Let me check your booking. Oh, I see. I'm really sorry, but your booking isn't from this Birmingham. It's from Birmingham, Alabama, in the United States. No! It can't be! I'm very sorry, but it is. Look, it says BHM. That's the code for Birmingham Airport in the States. You can't fly from here. I don't believe it! Kevin, did you check the airport when you booked? Yeah, it was Birmingham. I didn't check which Birmingham. You idiot! I'm very sorry, but you can't fly today. Well, that's ruined. Everybody can make a mistake, can't they? A mistake? Okay, we are going to listen again. Okay? Pay attention. 7.7. Where do you want to go? Trinidad. We're going there on holiday. I'm sorry, but there are no flights from here to Trinidad. No flights? But we booked last month. Let me check your booking. Oh,
I see. I'm really sorry, but your booking isn't from this Birmingham. It's from Birmingham, Alabama, in the United States. No! It can't be! I'm very sorry, but it is. Look, it says BHM. That's the code for Birmingham Airport in the States. You can't fly from here. I don't believe it! Kevin, did you check the airport when you booked? Yeah, it was Birmingham. I didn't check which Birmingham. You idiot! I'm very sorry, but you can't fly today. Well, that's ruined. Everybody can make a mistake, can't they? A mistake? Okay, tell me, what was the problem at the end of this story? ¿Cuál fue el problema? A ver, ¿qué escucharon? Fue un problema de que le cambiaron, o sea, creo que sacó mal los pasajes para Alabama y la chica lo empieza como a retar a Kevin de que sacó mal los pasajes. ¿Sabes? Okay, yes. Sorry, here. The problem. What was the problem? They booked here. Sorry. They booked their flights from the wrong airport, yes? A un aeropuerto hicieron mal la reserva. ¿Sí? A un aeropuerto incorrecto. They booked their flights from the wrong airport, yes? Whose fault was the problem in each story? ¿Cuál fue la falla? Entonces, lo que dijo Sabi, ¿ok? They booked their flights from the wrong airport, yes? Birmingham, Alabama, in the United States, instead of Birmingham, England. Bien, ellos, ¿qué hicieron? La reserva en el aeropuerto de Birmingham, desde Birmingham a Alabama, en los Estados Unidos, en vez de hacerlo de Birmingham a Inglaterra. ¿Sí? ¿Cuál fue la falla? Esa. Se equivocaron en la reserva de los vuelos. Bien, fueron a distintos lugares, ¿ok? Uno era Alabama y el otro era donde ellos querían ir a England. Esa fue la falla, ¿ok? ¿Yes? ¿Se comprendió o no? Ok, Ok, very good. yes, teacher. Vamos a pasar a la siguiente, a página 57. ¿Bien? Y vamos a arrancar con gramática, past simple regular verbs. Find the past tense of these verbs in 1B. Write them in the chart. Bien, vamos a volvernos a el 1B, que está acá, donde vimos donde está la historia de los párrafos que recién ordenamos, ¿bien? Y vamos a ver que hay muchos verbos que están en pasado, ¿sí? Tenemos un cuadrito donde tenemos los verbos, tenemos 4 verbos en presente. Y hay que buscarlos, que están ahí en esa parte, están en pasado. Los verbos son ask, decide, reply, don't want. Vamos a buscar acá, en la historia que armamos los párrafos, que está de color celeste, cómo son esos verbos en pasado. Porque acá los tenemos en pasado, ¿bien? El primer verbo, ¿cuál era? Ask. ¿Cuál será el pasado de ask? Que acá está. ¿Cuál creen ustedes que es el pasado? Asked o ask, ¿cómo se dice, profe? Asked. Con ed al final. Vamos a ir completando la tabla. ¿Bien? Asked. Vamos a poner ed al final. Luego tenemos decide. Busquemos decide. A ver cómo es el pasado de decide. Decided. Very good, Matt. Decided. Vamos a agregarle ed al final. O sea, solamente la D. Decided. Vamos ahora con replay.
A ver, ¿cuál será? Say replate. Very good. Recipe. Replate. Here. Replate. Vamos a cambiar la Y por una I latina y luego agregaremos ED. Vamos con la última, que es una negación. Don't want. A ver, ¿cuál será el pasado de don't want? Uy, se me enloqueció esto. Ahí está. El pasado Don't want it. No, fíjense. ¿Cuál será el pasado de don't want? Está. Ay, no sé por qué se me va. Ahí va. Está. A ver. Didn't. Bien. Ahí en el párrafo C, al final dice didn't want. Bien. Didn't want. ¿Bien? Entonces nos quedó el pasado de ask, asked. Le agregamos ed final. El pasado de decide, decided. Le agregamos solo la D. O sea que quedó un final de ed también. El pasado de replay hicimos un cambio. Cambiamos esa Y por una I latina y le agregamos la ed. Replayed. Y el último de don't want. El pasado es didn't want. O sea que nos cambió ¿qué? El auxiliar. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Listen to an extract from the second story. What's the missing word? Vamos a escuchar un extracto, ¿sí? Una pequeña parte de la segunda historia. ¿Qué escuchamos? Y acá está faltando una palabra. Hay una palabra que está faltando porque dice Kevin, plin, 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 you checked the airport when you booked. Vamos a escuchar a ver cuál es la palabra que nos falta acá. Vamos a prestar muchísima atención. 7.8. I don't believe it! Kevin, did you check the airport when you booked? Yeah, it was Birmingham. Okay, we are going to listen again. 7.8. I don't believe it! Kevin, did you check the airport when you booked? Yeah, it was Birmingham. Okay, what's the missing word here? ¿Qué palabra nos falta acá? Did you check? Did. Very good. Did. ¿Hiciste la reservación? Very good. Vamos a ver. Nos está faltando el did. D y D. Did you check the airport when you booked? Vamos a ver quién es este did. Nos vamos a mover al banco de gramática, a la página 136, para ver de qué se trata. En past simple regular verbs, here, acá es donde vamos a trabajar. Vamos a empezar a ver. We use the past simple form. Finished actions that happened once in the past and finished actions that happened more than once in the past. ¿Cuándo vamos a usar el pasado simple? Lo vamos a usar para hablar de acciones del pasado que han terminado en el pasado, pero también lo vamos a usar para hablar de acciones que han terminado en el pasado, pero quizás se han repetido más de una vez. En ambas dos opciones son para cosas que han sucedido en el pasado y han quedado en el pasado. Y han terminado en el pasado. Pueden haber sucedido una vez o más de una vez. Pero son acciones que han pasado y han terminado en el pasado. ¿Bien? No están vigentes.
En estas situaciones vamos a usar el pasado simple, ¿ok? Vamos a contractions. En la pantalla a mano derecha, que dice didn't es did y not. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Y quién es did? Me dirán ustedes. Did es el verbo auxiliar del pasado simple. ¿Bien? Did es el pasado de do. O sea que ustedes se acuerdan, si recuerdan, cuando vimos el presente simple, nuestros verbos auxiliares eran do y das. Bien, did representa el pasado de estos verbos auxiliares. Entonces ahora, para hablar en pasado simple, en vez de utilizar do y das, solo vamos a utilizar did. Did para todas las personas. Ese va a ser nuestro verbo auxiliar, nuestro verbo de ayuda, el que va a ayudar al verbo de acción. Y en este caso nos está mostrando una contraction. ¿Qué es una contraction? Que a la hora de hacer las oraciones negativas, este verbo auxiliar cuando se junte con el not, se va a convertir en didn't. ¿Bien? Did not. Este didn't solamente va a aparecer en las oraciones negativas. Recuerden, cuando está el not, en contracción, está negando al verbo. En este caso, a did. Y luego dice, regular verbs in the past affirmative and in ed. For example, worked, lived or played. Bien, en el pasado simple, los verbos se dividen en regulares e irregulares. En el caso de verbos regulares, que son los que estamos viendo ahora, cuando tengamos que hablar o tengamos que escribir alguna oración afirmativa en pasado simple, no importa de qué persona estemos hablando, para conjugar los verbos en pasado, va a haber que agregarle ed final. Esa es la forma de conjugación del pasado simple con verbos regulares. Bien, todos los verbos regulares terminan con ed cuando los pasamos a pasado simple, o sea, conjugados en pasado. Y luego dice, we use did or didn't plus infinitive for past simple, interrogative, and negative. Did is the past of do. Y acá está lo que les dije. Did es el verbo auxiliar en el pasado simple, ¿sí? Es el pasado de do, que era nuestro do y das en el presente simple, ¿ok? Entonces, nosotros usaríamos did para cuando hagamos oraciones interrogativas y didn't, porque lo tenemos que negar, para las oraciones negativas. Siempre recordando que cuando están los verbos auxiliares, los verbos vuelven al infinitivo. ¿Qué quiere decir? Que no los vamos a tener que conjugar más. Las conjugaciones solamente persisten en las afirmaciones. Nada más. ¿Por qué? Porque en las negaciones y en las interrogaciones tenemos verbos auxiliares que lo que hacen es llevar la conjugación encima. Entonces el verbo vuelve hacia infinitivo. ¿Ok? Vamos a ver cómo son las estructuras. Vamos a ver la parte izquierda de la pantalla, donde tenemos las estructuras afirmativas, negativas e interrogativas del pasado simple. Vamos a ver cómo es una oración, cómo se arma una oración afirmativa. Comienza siempre con el pronombre del sujeto o el sustantivo. Digamos, ¿de quién va a tratarse? ¿De quién va a hablar esta oración? ¿Sí? Puede ser una persona, puede ser varias personas, puede ser un objeto, un animal o varios objetos o animales. ¿Bien? ¿De quién va a tratar la oración? Luego, el verbo. Pero el verbo conjugado. Ya dijimos, si este verbo es un verbo regular, hay que agregarle ed para conjugarlo en pasado. De lo contrario, no estamos hablando en pasado. Y por último, sería el complemento. En este caso dice yesterday, que es una expresión de tiempo que significa ayer, que nos da la pauta que estamos hablando de un pasado, ¿sí? Fíjense que el verbo regular es igual para todas las personas. No es que para algunas sí y para algunas no. No, se conjuga para todas las personas en pasado.
yo voy a decir I worked yesterday. Yo trabajé ayer. O voy a decir you worked yesterday. Tú trabajaste ayer. O voy a decir he worked yesterday. Él trabajó ayer. O voy a decir they worked yesterday. Fíjense que no varía la estructura dependiendo de la persona, si es singular o plural. ¿Bien? Siempre la estructura es la misma. En la afirmación siempre el verbo va conjugado en pasado. ¿Ok? En esta oportunidad estamos viendo los verbos regulares. Estos verbos se conjugan como con una ed final. Vamos a ver la negación, cómo es la estructura en una oración negativa en este pasado simple. También comenzamos con el pronombre del sujeto o el sustantivo en su defecto. ¿Bien? ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién va a hablar esta oración? Luego viene el verbo auxiliar negado. Ya dijimos que el verbo auxiliar es did y negado con el not se convierte en didn't. Entonces va a ser la persona, didn't, el verbo de acción en infinitivo, quiere decir que vuelve al presente, y el complemento, ¿sí? Si nosotros dijimos I worked yesterday, si no lo vamos a negar, I didn't work yesterday. Al estar presente el auxiliar, el verbo work vuelve a su infinitivo. Ya dejamos atrás la terminación, la conjugación con ed porque tenemos nuestro verbo auxiliar. ¿Bien? Siempre que esté el verbo auxiliar, el verbo de acción, el que da la acción a la oración, vuelve al infinitivo. ¿Bien? En el caso de la negación, hay que usarlo al verbo auxiliar con el not, con la contracción didn't. Vamos a ver entonces cómo es la estructura de pregunta. Para la estructura de pregunta, ¿qué hacemos? Giramos las dos primeras partes. Vamos a comenzar con el auxiliar, que en este caso dijimos que es did, luego va a ir la persona, luego el verbo de acción en infinitivo, porque dijimos que si está el auxiliar, el verbo de acción va en infinitivo, y el complemento si lo hay. En este caso, si tenemos complemento, es una expresión de tiempo. ¿Bien? Entonces yo puedo decir, he worked yesterday, afirmación. He didn't work yesterday, negación. O, did he work yesterday? Interrogación. Para este tipo de interrogación que comienza con el auxiliar, el tipo de respuesta va a ser sí o no. Bien, las estructuras que las pueden ver en pantalla van a ser yes o no, el pronombre del sujeto y did, en el caso de que sea afirmación, didn't, que sea negación. ¿Sí? Si decimos yes, va a ser yes, pronombre did, y si es no, va a ser no, pronombre didn't. Este es el caso de las interrogaciones que comienzan con el verbo auxiliar. Ahora, ojo, si tenemos una interrogación que no está acá, pero puede pasar con una question word, ustedes recuerden, existen las question word, que son las palabritas que usamos para preguntar, como what, como where, como when, como how, como who. ¿Bien? Esas son las question word. Si nosotros hacemos alguna pregunta con question word, la question word se ubica por delante de la estructura de la interrogación. ¿Bien? La estructura de interrogación no se mueve, queda como está. La question word se iría adelante del did. ¿Bien? Esa es la diferencia. Y la otra diferencia, el tipo de respuesta. El tipo de respuesta se convertirá en una oración afirmativa. ¿Qué quiere decir? Que el verbo debe ir conjugado. ¿Bien? Igual que pasaba en el presente simple. Siempre la question word, cuando hay una pregunta, es la que inicia la pregunta. Luego la estructura se mantiene. ¿Bien? Y a la hora de responder, la respuesta será una oración afirmativa. Obviamente, ya vimos, si es una oración afirmativa, debe ir con el verbo conjugado. En este caso, en pasado simple, que es lo que estamos viendo. Vamos entonces, muévanse para la tablita del lado izquierdo, donde dice Infinitive Past Spelling. Acá, para los verbos regulares,
También hay una pequeña regla ortográfica de acuerdo a la terminación verbal. Bien, en general, todos los verbos regulares, el 80% o más, solamente se le agrega ed para conjugarlos en pasado simple. Verbos regulares. En general, solo ed, como es el caso de watch o play. Bien, si los vamos a convertir en pasado, va a ser watched o played. Solo le agregamos ed. Ahora, vamos con una reglita ortográfica. Si nuestro verbo en infinitivo termina en e, no le vamos a volver a poner la e. Vamos a utilizar esa e final y solo le vamos a agregar la d cuando lo conjuguemos en pasado simple, como es el caso de arrive. Bien, arrive, como es un verbo que termina en e, cuando lo pasemos al pasado simple, lo conjugamos en pasado, solo le agregaremos d. Esa es una de las de las reglas ortográficas. Otra regla que nos dice que si el verbo termina en consonante y en su infinitivo, como es el caso de study, cuando lo cambiemos y lo conjuguemos a pasado simple, a este verbo regular, vamos a tener que cambiar esa y por una i latina y recién ahí agregar la ed. ¿Sí? Study, studied. Y por último, si tenemos un verbo que tiene una sola sílaba y su terminación es con una vocal, una consonante, es consonante, vocal, consonante, se duplicará la última consonante antes de agregarle la ed, como es en el caso de stop. Stopped. Se le duplica la p final. Bien, esas serían las reglitas ortográficas del pasado simple con verbos regulares. ¿Ok? Ok. Very good. Now, volvamos a la página 57. Volvemos a esta página para seguir trabajando. Bien. Dice, stand up and move around the class. Ask, did you? Question about yesterday with the verb phrases below. When somebody asks, yes I did, write their name. Vamos a hacer preguntas en pasado de algo que pasó ayer. ¿Bien? Find a person who. Vamos a preguntar. Recuerde, vamos a hacer preguntas que van a ser por sí o por no. O ustedes me van a contestar yes I did o no I didn't. ¿Bien? Acá el contexto que nos pone es porque vamos a tener que poner el nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, Sabi. Did you watch football on TV yesterday? Yes, I did. Bien. Yo le pregunté a Sabi, did you watch football on TV yesterday? Si él vio fútbol en la tele ayer. Él me contesta, yes, I did. Entonces yo voy a poner, Sabi, voy a armar mi oración. Sabi watched football on TV yesterday. ¿Bien? Porque transformé esa respuesta en una oración afirmativa acerca de Sabi. ¿Bien? Sabi vio fútbol en televisión ayer. Vamos con la segunda. Matt, did you call a taxi yesterday? Yes, I did. Very good. Yo le pregunté a Mateo si él llamó un taxi ayer y él me dijo que sí. Entonces voy a armar mi oración de forma afirmativa. Mateo called a taxi yesterday. Mateo llamó un taxi ayer. ¿Se dan cuenta que cuando estoy armando mi oración afirmativa debo conjugar mi verbo? Vamos otra vez. Vamos de nuevo con Sabi. Trabajo con ustedes dos porque los otros dos compañeros están trabajando, ¿bien? Sabi, did you study for an exam yesterday? Yes, I did. Okay, so Sabi studied for an exam yesterday. Very good.
Matt, tell me, did you cook dinner yesterday? No, I didn't. Ok. Fíjense, Matt me dijo no, I didn't. Entonces tengo que poner una afirmación, una oración negativa. Ya no voy a conjugar el verbo. Voy a poner Matt didn't cook dinner yesterday. ¿Estamos? En el caso que hubiese sido afirmativa, sí hubiese puesto cooked con ed al final. Pero como él me dijo que no cocinó la cena anoche, entonces es Matt didn't cook dinner yesterday. Very good. Sabi, did you arrive at work late yesterday? No, I didn't. Ok, entonces voy a armar la oración que diga Sabi didn't arrive sin conjugar porque tengo a didn't at work late yesterday. Yes? Sabi didn't arrive at work late yesterday. Vamos con la que sigue. Matt, did you listen to the radio yesterday? No, I didn't. Okay, so Matt didn't listen to the radio yesterday. No conjugo el verbo porque estoy hablando en negativo y estoy usando el auxiliar, ¿ok? Vamos con la que sigue, Sabi. Did you start a new book yesterday? No, I didn't. Okay, so Savi didn't start a new book yesterday. Yes? No conjugué mi verbo porque usé didn't porque estoy hablando en negativo. Matt, Teacher sería start. claro, And sin la ed. book. Start. Ajá, sin la ed. Cuando tengo que conjugo solamente en la afirmación. ¿Ok? Cuando no tengo el auxiliar. Vamos con la próxima con Matt. Matt, did you study until late yesterday? ¿Estudiaste hasta tarde ayer, Matt? Yes, I did. Ok, acá voy a armar una oración afirmativa. Porque Matt studied until late yesterday. Acá conjugué porque es una afirmación. ¿Ok? Vamos con la que sigue. Sabi, did you play computer games yesterday? Yes, teacher, I did. Okay, so Savi played computer games yesterday. Bien, conjugué porque no tengo verbo auxiliar que me ayude con el verbo. Entonces tuve que conjugar porque es afirmación. ¿Ok? ¿Se entendió cómo es, más o menos? Sí, profe. Very good. Vamos a pasar a pronunciation y the endings. Fíjense que yo no todas las conjugaciones de los verbos regulares que terminan en ed las pronuncio igual. No sé si se han dado cuenta. Dice past simple regular verbs. Los verbos regulares del pasado simple son los verbos que se le agrega la ed final. ¿Sí? Esos son los verbos regulares en pasado. Dice, the E in ed is not usually pronounced and ed is pronounced. Yes? D or T. For example, close is closed. Stop is stopped. ¿Qué nos está diciendo? Que esta ed no se pronuncia como ed en sí, al final de las oraciones, en todos los verbos, ¿sí? Usualmente, generalmente, la pronunciación ed es d o t. ¿Bien? D o t. Por ejemplo, con closed es con d.
con stopped es con T. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo me voy a dar cuenta cuál es con D y cuál es con T? Quiero que se pongan los dedos en la garganta, ¿sí? Y vamos a decir close. Close. ¿Vibra nuestra garganta? Con close. Sí. No vibra. Con la S. Close. ¿Vibra con la S? Ah, no, con la S no. No vibra. No vibra. Cuando no vibra el sonido final del verbo en infinitivo, cuando le agreguemos la ed, nuestra pronunciación será la D. Closed. Con D. Ahora, cuando nuestro verbo infinitivo, por ejemplo, termina con P, hagan p, p, p. ¿Vibra la garganta? Con la P. P, p, p. ¿Vibra o no vibra? Pónganse los deditos en la garganta. Vamos. P, p. Hagan la P. P, p. ¿Vibra o no? ¿Se mueve o no la garganta con la P? Más o menos, sí. Sí, algo bien. Sí, hace un golpe la garganta. Vibra, ¿sí? Cuando nuestra palabra termina con una letra que mueve la garganta, que vibra, entonces cuando le agreguemos ed, la pronunciación será de T. ¿Sí? Close, closed. Con D. Stop, stopped. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que cuando la terminación verbal no vibra en la garganta, cuando lo pasamos a pasado simple, la ed va a sonar como D. Ahora, si vibra, va a sonar como T. No termina acá. En el menor de los casos dice the ed is pronounced id only in the verbs which end with the sound T or D. For example, wait or decide. Ahora, tenemos verbos que ya terminan con D o ya terminan con T. No podemos decir, por ejemplo, wait o decide. No. Cuando tenemos verbos que en infinitivo ya terminan con T o con D, esa ed se va a pronunciar id. ¿Bien? Wait, waited. Decide, decided. Solamente en el caso S, cuando el verbo ya termina en D o en T. ¿Se entiende cómo es? Es fácil, no es tan difícil. ¿Sí? Por ahora, Sí, hasta profe. que ustedes comprendan bien la D y la T al pronunciar, se van a estar tocando la garganta. Después, cuando lo hablen, el sonido es muy similar de la D y la T final en verbos regulares. ¿Sí? Tienen que tener ojo cuando con el it, de wanted, decided, needed, ¿sí? Todos los verbos que terminan en D o en T que se pronuncian id. Vamos a ver. Y tenemos acá. Listen and repeat the sentences. Y acá tenemos las terminaciones. D, la terminación T y la terminación, o sea, fonéticamente hablando, ¿no? Porque todas las terminaciones cuando las escribimos son iguales. Es ed, la terminación de verbos regulares en pasado simple. Pero, fonéticamente hablando, la parte de pronunciation, que dijimos que algunos verbos se pronuncia la ed como D, algunos verbos se pronuncia la ed como T y en algunos verbos se pronuncia la ed como id. Bien, fonéticamente hablando, en la parte de pronunciation, recuerden siempre, van a ser con D cuando el verbo no vibra la última letra final en su infinitivo. Cuando el verbo en su infinitivo vibra la última letra final, será T. Y cuando el verbo ya en infinitivo termina en D o termina en T, la pronunciación será id. Por ejemplo, tenemos I en la number one, terminación en la pronunciación D, que se pronuncia D. I called a taxi. I used an app. It arrived in 5 minutes. Number two, tenemos que pronunciar la ed como T.
We walked about a holiday. We looked online. We booked a hotel. Siempre se van a dar cuenta porque es más fuerte la terminación verbal. Y por último, la pronunciación id. He needed a passport. He wanted it fast. He waited a long time. Vamos a escucharlo y lo van a repetir, ¿ok? 7.10. 1. Dog. D. I called a taxi. I used an app. It arrived in 5 minutes. 2. Tie. T. We talked about a holiday. We looked online. We booked a hotel. 3. Id. He needed a passport. He wanted it fast. He waited a long time. Okay. Matt, can you repeat, please, these sentences? Read them, please. Called a taxi on the WhatsApp and it's a fight. Terminación T. T. ¿Cuál será? A ver, Matt. Work on holidays. Continue. We working for online. Yes. We cooking to hotel. Okay. And the last pronunciation, id. A ver cómo es esto con la pronunciación id al final. A ver, Matt. He need on the passport. She wanted to eat it fast. She waited a long time. Very good. Sabi, can you read, please, the different pronunciation? One, two, three. Yes, please. Okay. I call it a taxi. I use it Ojo, and stop there, Sabi. Fíjate que el primero termina con D. O sea que todo lo que está pintado con rosa va a ser D. I called, I used, I arrived. okay. ¿Bien? A ver otra vez. Come on. I called a taxi. I used an app. It arrived in 5 minutes. Very good. Vamos con la segunda pronunciación. Ahora, la terminación verbal en pasado, que está en rosa, tiene pronunciación T. A ver, come on, Sabi. We talked about a holiday. We looked online. We booked an hotel.
Number 3, ED sería. Claro. He needed a passport. He wanted it fast. He waited a long time. Ok, waited. Very good. Se dan Waited. cuenta que hay las terminaciones, todos terminan en ed a la hora de conjugarse en pasado simple, siendo verbos regulares. ¿Sí? Pero, de acuerdo a la terminación del infinitivo, es la impronta que le vamos a dar a la pronunciación. Si la vamos a... Claro, cambia en, Claro, en cambia. D, T y ED. Exactamente. Ahora vamos a pasar al ejercicio B, que dice, look at the verbs in the list. Circle the ones that belong to group 3. Eat. Listen and check. Vamos a escuchar estas palabras que están en esta cajita. Están todas conjugadas, son verbos regulares en pasado simple. Vamos a hacer un círculo a los que tengan la conjugación con pronunciación id, o sea que pertenezcan al grupo 3. ¿Estamos? Vamos a escucharlo y vamos a hacerle un circulito. A los que ustedes escuchen que se pronuncia la ed, la pronuncia como id, o sea que pertenecería al grupo 3 de los que acabamos de leer. ¿Ok? Vamos a escuchar a las palabritas. Seven point 11. Asked. Cooked. Ended. Finished. Liked. Lived. Painted. Played. Started. Stopped. Travelled. Watched. Worked. Ok, we are going to listen again. Vamos a escuchar una vez más. Vamos a seleccionar solamente las palabras que escuchamos que la terminación ed se pronuncia id. ¿Ok? 7.11. Asked. Cooked. Ended. Finished. Liked. Lived. Painted. Played. Started. Stopped. Travelled. Watched. Worked. Ok, a ver. ¿Qué palabras de estas que están acá? Todas están en pasado, son verbos regulares. Escucharon que la pronunciación fue eat. Ended. Very good. Ended. ¿Cuál más? Lived. ¿Cuál? Lived. No lived. No. Painted. Painted. Bien. Painted. Very good. ¿Cuál más? Played. No played. Started. 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 Very good. Esas son solo esas tres. Fíjense, la primera que dijo Mateo fue ended. ¿Por qué? Porque el infinitivo es end. Ya terminen de. ¿Bien? Entonces cuando le agregamos la ed, sí o sí tuvimos que poner, pero la pronunciación tiene que ser id. No podemos decir end. No, estaría incorrecto. ¿Estamos? Es ended. La segunda palabra fue painted, porque el infinitivo es paint. Ya termina en T. No podemos decir painted. No, es painted. Y la última, started, también, porque su infinitivo termina en T. Start. No podemos decir start. Es started.
¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente listening que dice, listen to... Disculpe, profe, me tengo que retirar. Ok, A las 12, puede. Mil disculpas. ok, don't worry. Vamos a hacer este último con Matt. Igual va a quedar grabado, ¿ok? Bye bye. No, bueno, y si es la última, puedo hacer. Es Puedo hacer. la última Bueno. esta. Dice, listen to some verb phrases. Mark true, affirmative or negative sentences about yesterday. Bien, nos van a dar, nos van a proveer de una frase verbal y nosotros vamos a tener que, nos va a decir si es afirmativo o negativo. Entonces vamos a crear la oración. Por ejemplo, la número 1 nos va a decir play tennis, ya lo van a escuchar. Y va a ser negative. Yes, I didn't play tennis es lo que tenemos que decir. Ya vamos a ver cómo es la número 2. Pay attention. Vamos con lo último. Vamos. 7.12. 1. Play tennis. Esa es la que está ahí. 2. Travel by train. Dice travel by train. ¿Cómo lo diríamos en negativo? Travel by train. Travel it. En negativo, Sabi. I did. Bien. I didn't travel by train. Ahora, si yo les pido afirmativo, Sabi, ahí sí va a ser I traveled by train. ¿Bien? Con la Ok. ED. Vamos con la que sigue. 3. Cook lunch. Cook lunch. Primero en negativo. A ver cómo queda. Cook lunch. I did cook lunch. Bien. I didn't cook lunch. Y en afirmativo, ¿cómo sería? I did cooked lunch. Bien. I cooked lunch. Bien. Hay que el verbo pasarlo en pasado. Vamos con la que sigue. 4. Wait for a bus. Wait for a bus. ¿Cómo es negativo? I did wait for a bus. Bien. I didn't wait for a bus. ¿Y cómo sería en afirmación? I did waited. No did. Acordate que el did solamente va en negación y en interrogación. Ah. Sería I waited for a bus. ¿Bien? Ah, Hay sí, que sí. conjugar. En este caso es waited porque wait termina con T. Waited for a bus. Vamos que ya terminamos. 5. Play the guitar. Play the guitar. Vamos con la negación. ¿Cómo la hacemos? I did. I didn't. Very good. I didn't play the guitar. ¿Y la afirmación cómo quedaría? I played. Bien. I played, le agregamos la ed, the guitar. Vamos con la que sigue. Six. Study English. Study English. ¿Cómo lo hacemos una negación con study English? I didn't. Bien. I didn't study English. ¿Y cómo hacemos una afirmación? En pasado, con study English. I studies. Bien. I English. studied English. ¿Bien? Con la ed sería I studied English. Vamos que queda poquito. 7. Watch TV. Watch TV. En negación, ¿cómo armamos? I didn't watch TV. Bien. I didn't watch TV. ¿Y en afirmación? I watched. Bien. I watched TV.
Última. 8. Listen to music. Negación. Listen to music. I didn't listen to music. Yes. And the affirmative form. ¿Cómo armamos una afirmación con eso? I didn't. Esa es negación. Recuerden, didn't es negación. Y si yo quiero una oración afirmativa, I listening. I listened. Acuérdense, to music, ¿ok? I listen. Okay. Very good.